Hola, soy Guadalupe y bienvenidos a este espacio donde entenderemos y aprenderemos que tu mente es única y tu forma de aprender también. Esto es El Mundo de Lupe. En la puerta hay un letrero, dice pasa, tú también. Trae tus dudas, tus rarezas, todo eso cabe bien. Hay dibujos en el piso, sillas altas, sillas tres. Un experto y un chiquito y una abuela a la vez. Este es el mundo de Lupe, donde diferente brilla más. Si tú te sientes aparte, aquí te vienes a juntar. Vamos a jugar, a preguntar, a aprender. En el mundo de Lupe, ser distinto está muy bien. Hola Pierre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más, Lupe? Bien contento de estar aquí Ay. para que aprendas un poco de mí y yo aprender un poco de ti también. Bueno, cuéntame quién es Pierre. Bueno, yo soy un músico de la ciudad de Cartagena, hago parte de la agrupación Basurto All Stars de Champeta. Llevamos más de 15 años trabajando en esto de la música y bueno, hemos viajado por muchas partes del mundo llevando nuestra música y alegrando las vidas de la gente. ¿Cuál es tu canción favorita que has tocado? Bueno, mi canción favorita se llama I Know What I Know, de Paul Simon, un artista inglés que también ha hecho música con mucho sabor africano. Y también una canción que se está escuchando por ahí que se llama La Pupileta, que es una de nuestras canciones más reconocidas. Sí. Es una delicia tocar esa canción y sentir el calor del público cuando la interpretamos. ¿Tú sabías que a mí y a mi familia me dicen Pupe? ¿Te dicen? Pupe. Pupe. ¿Y qué es Pupe? Pupe es un signo mínimo de Guadalupe porque Lupe. Ok, es como más chiquitico, como Sí. Pupe, ok. Pero en vez de la P, de la L, sí. En vez de la L, te La dicen la P. Ajá. Ok, súper. Entonces esta canción me gusta. Yo la había escuchado. Me encanta, sí. Me dijeron que tienes 11 años. Sí. O sea, cuando tú naciste, ya esa canción ¿Sí? había salido. ¿Hace cuánto? Hace 11 años, o sea que nació prácticamente contigo. Sí. Así. Bueno, cuéntame por qué te diste el mundo de la música. Bueno, eso se dio de forma natural. Desde que era niño siempre tuve como esa necesidad por tocar, por hacer música. En mi colegio siempre me molestaban porque siempre era el que estaba en el pupitre llevando ritmo, golpeando, acordándome de canciones que me gustaban y siempre estaba tucu. Entonces ahí como que se fue desarrollando eso en mí hasta que ya en los últimos años de colegio comencé a meterme en grupos de música del colegio, grupo de vallenato, grupo de música folclórica, orquesta de salsa. Y entonces ahí comencé como que ya a poner en práctica eso que antes hacía en un tambor, en la mesa, en la silla. Claro. Ya lo hacía con instrumentos que habían en el colegio y ahí comencé a aprender junto con otros compañeros que también estaban aprendiendo en la música y así comencé yo. Ya después de ahí no solté nunca más la música y fui creciendo. Después fui a la universidad, también busqué grupos de música en la universidad y comencé a formar mis propios grupos con gente del barrio, gente de la ciudad y ahí se fue formando el Pierre del músico. Cuéntame que para ti, ¿cómo ha sido tener ese pelo tan divino? ¿No te han hecho bullying o algo así? Bueno, en Cartagena hubo una época donde sí hacían bullying por la calle. No todo el mundo, pero sí nunca faltaba el que hacía algún chiste. Porque ya yo tengo mucho tiempo con el pelo así. Tengo aproximadamente 14 años que estoy ya con el pelo afro. Entonces, el pelo afro se ha vuelto un poquito de moda más que todo en los últimos años. Claro. Hace, no sé, 7 años, 8 años para acá, se ve mucho más el afro en Cartagena. Claro. Pero cuando yo empecé no era tan común. Sí. Entonces la gente ya como que lo veía uno más raro y de pronto te hacían algún chiste, pero ya... O sea que tú no naciste con el pelo así. No, de hecho yo en una época, antes de eso, a mí no me gustaba mi pelo, entonces yo tenía una maquinita y siempre me rapaba la cabeza. De hecho, yo me compré una maquinita para raparme la cabeza porque no me gustaba. Aparte, bueno, yo estudié en un colegio militar y en el colegio militar a uno siempre lo cortan muy bajitico. Sí. Muy bajito, sí, te dejaban un poquito de pelo arriba.
Pero después que terminé el colegio, entonces yo mismo me compré mi máquina y yo pum, 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 me la cortaba, me lo cortaba, me lo cortaba. Por Dios. Sí, porque me daba, no sé, no me gustaba, pensaba que se veía mal, no era Para mí se costumbre. ve divino. Muchas gracias. Como Igual que yo el no tuyo, lo que está tengo bonito. afro, pero me encantan los rizos. Sí, sí, los Yo rizos son siempre lo los he mejor. admirado, los afro, porque es muy difícil de peinar, muy difícil de cuidar Sí. Si el tuyo es difícil, imagínate el mío. y es muy difícil de desenredar. Uf, complicado. Yo Por- casi no me peino. Yo casi no me peino porque de verdad es complicado, duele mucho la Sí, cabeza. Entonces, sí, mantenerlo es difícil, claro. pero no intenta. Bueno, ¿por qué antes no sentías orgullo de tu pelo? Eh, Porque yo no sé, el estigma que había antes de que el pelo, si era crespo, muy apretado, entonces era un pelo malo, era un pelo feo, y entonces eso hacía que yo siempre quisiera quitármelo. Eh, Hasta que llegó un punto donde, Ya lo querías. no sé, tomé una decisión en mi vida y dije, ¿qué tal si me dejo crecer el pelo un tiempo? ¿Qué tal si miro a ver cómo me luce? Aunque te digo una cosa, al principio yo me empecé a dejar crecer el pelo y me lo alicé, imagínate. Me lo dejaba crecer acá arriba, solamente me cortaba a los lados y me dejé crecer acá arriba. Cuando se puso de moda un peinado que era como una cresta, la Sí, gente yo se sé peinaba cuál. así, bueno, yo me alisaba ese pedacito de pelo que me quedaba aquí y me lo hacía así. Hasta que llegó un momento donde yo dije, no me lo voy a alisar. Y Ok. empecé a dejármelo crecer y ahí me empezaron a salir los crespos. Ok, ya me estoy imaginando cómo estarías. Sí, así comenzó como esa transición entre andar siempre calvo, rapado, a ya empezar a O sea, dejarme, cada vez vas mejorando, mejorando, sí, iba mejorando. así. Y como que bueno, pero no se ve tan mal dejarme un poquito de pelo y así un poquito, un poquito. Pero te cuento que el proceso para yo dejarme ver el pelo duró 2 años. Okay. O sea, yo durante 2 años andaba en gorra, en gorritos, en sombreros, pero siempre estaba con el pelo Ok. tratando de taparlo. Ya cuando llegó un momento en que el pelo ya no me cabía en la gorra, ya estaba un poquito largo, ahí sí ya me lo quité y comencé a lucir mi pelo. Bueno, ahora sí, sigue el momento de la música. Ok, sí, claro. ¿Cómo fue tu primer día en la banda? O en Bueno. la lugar, como se diga. En la banda, bueno. Sí, en la banda. Bueno, mi proceso en la banda, pues como casi todos los músicos pasamos por muchas etapas. Yo pasé por Sí. grupo de vallenato, grupo de salsa, grupo de reggae, hasta que llegó un momento donde yo participaba en un grupo de reggae aquí en Cartagena, donde habían 2 grupos de reggae. Éramos solamente 2 grupos de reggae. Ok. Y uno de esos grupos fue el que comenzó a trabajar con un bar aquí en Cartagena que se llama Basurto Social Club. Ok. Y a mí ahí me llaman para que yo también participe de ese proyecto. Entonces, al principio éramos como un grupo de bar que tocábamos ahí en las noches, los fines de semana, y ahí comencé yo como que en el proceso de meterme ya con el grupo, la champeta, con Basurto, y bueno, ese fue el inicio. Por ahí comenzó todo, con una invitación a tocar en el bar, principalmente para reemplazar al que era el oficial, el baterista oficial en ese momento, que a veces no podía y me decía, ven, hazme un reemplazo. Y yo llegaba y le hacía el reemplazo. Hasta que después de un tiempo él decide salirse del grupo y quedé yo. Ok. Bueno, ¿por qué te llaman Basurto? Basurto, bueno, Basurto es el mercado local, el mercado de Cartagena, mercado popular. Digamos que ese es un nombre muy característico de Cartagena. Esa pregunta siempre nos las hacen. Basurto, ¿qué es Basurto? ¿Qué es Basurto? Bueno, así se llama el mercado de la ciudad, donde confluyen muchas cosas del Caribe, la comida, las frutas, la música, donde se ve el cartagenero de a pie, el cartagenero de verdad, confluye ahí en ese lugar. Okay. Entonces es como que ese es un nombre que representa mucho a Cartagena. Y al principio éramos eso, éramos como que un grupo que quería representar a la ciudad. Okay. Y de ahí comienza Basurto, y que aparte que el bar donde empezamos a tocar también se llamaba Basurto. Entonces nosotros adoptamos el nombre de All Stars, Basurto All Stars, que significa las estrellas de Basurto, porque el bar se llamaba Basurto. Entonces ahí todo se fue dando y terminamos llamándonos así, Basurto All Stars. ¿Tú sabes la historia de cuándo se creó la champeta? Ok, bueno, la champeta se creó hace más o menos 40 años
Mucho. Sí, ya varias generaciones, un par de generaciones. Comenzó con barcos que llegaban aquí a la ciudad, tanto aquí en Cartagena como en Barranquilla. Y aquí habían unas máquinas de sonido grandes, donde se pone música en los barrios. Y ellos competían por quién tenía canciones que solamente ellos tenían. Entonces, esos barcos traían música LP, que llaman long play, los discos grandes que existían antes. Bueno, todavía hay, pero esa era la forma de poner música en esa época. Y traían esos discos desde África, desde el Caribe, las Antillas. Y ahí comenzó el tema de la música con influencias africanas. Sí. Y aquí en Cartagena, principalmente, muchos comenzaron a tratar de imitar esa música y hacer música que se pareciera a esa música que escuchaban de los africanos y de los caribeños. Claro. Entonces, esos son influencias de dos ritmos que se llaman, uno que se llama Suku, el otro que se llama High Life o Zouk. Bueno, y ahí comienza entonces a generarse todo el tema de la champeta con ese sabor que caracteriza a muchos ritmos del Caribe, que es el tumpa tumpa, le llama uno. Okay. ¿Por qué? Porque suena tumpa tumpa, tumpa tumpa. Ah, ya. Uno le llama el tumpa tumpa, entonces es como que esa es la base musical de las canciones y ahí se fue formando poco a poco, al principio con letras que nadie entendía y luego empezaron a meter las letras en español y a tomar el propio sonido de aquí de Cartagena. Ok. ¿Cuál es el nuevo proyecto Tiende? El nuevo proyecto que están creando. Que estamos creando. Bueno, hace poco lanzamos una canción que se llama El Toque Toque y estamos en eso, estamos promocionando la canción, tratando de la canción la escuche la mayoría del público, ojalá les guste por ahí, todo el que esté por ahí, busque Basurto All Stars, El Toque Toque y bueno, que se la disfruten y nada, preparando mucha más música, todo lo que resta del año, conciertos, presentaciones. ¿Cuál fue tu estilo principal, tu estilo de ropa primerísimo? Bueno, siempre me gustó mucho los colores, sea lo que sea, a veces usaba sin mangas, pero siempre era como que buscando eso, los colores. Okay. Hoy vine de blanco, pero creo que más por el calor, pero generalmente me he visto de muchos colores, me gustan las camisas con flores, y eso, como que mucha representación de la sabrosura del Caribe, de los colores, y eso es lo que más me gusta. ¿Cuál es la música que dejarías de tu vida? Música que dejaría de mi vida. O sea, ¿qué música que no te gusta, mejor dicho? No, yo creo que no hay ninguna música que no me guste. La mayoría de la música siempre tiene algo. ¿O que cambiaría tu vida? ¿Que cambiaría mi vida? Bueno, ya yo diría que la champeta cambió mi vida. Yo antes de la champeta, como te contaba, toqué un grupo de reggae, hice rock, hice pop, hice tropipop, sí, hice vallenato, salsa. Entonces pasé por muchos grupos tratando de aprender en la percusión, en la batería, de coger un poco de experiencia en los escenarios, hasta que llegó el momento donde empiezo a tocar champeta y es prácticamente eso lo que yo digo. Bueno, ahí cambió todo porque ha sido el grupo con el que más he durado. Ya llevamos 16 años trabajando juntos y bueno, logramos grandes cosas, logramos hacer música que sonara en todo el país, hemos hecho giras internacionales, ya como unas 10 giras donde hemos podido estar en Europa, en los Estados Unidos, Canadá. Claro. Participamos de uno de los festivales más importantes de América que se llama Viña del Mar. No sé si lo has escuchado. Es un festival que hacen en Chile, en la ciudad de Viña del Mar. Un festival que tiene 60 años de existencia. Yo creo que nunca he ido a Chile. No has ido a Chile, bueno, tienes que ir. Tienes que decirle a tu mamá y a tu papá que te lleven. Yo pues he viajado, pero a algunos países me encantaría y no. Pero, ¿entiendes? Sí, claro. Hay unos que no te gustan, que no te. Ajá. Okay, bueno, ¿qué consejo le darías a los niños? Bueno, a los niños, como músico, que aprendan algo, que aprendan y desarrollen el talento que sientan que tienen. A los que les gusta la música,
aprendan un instrumento, el que más se les haga fácil, si les gusta el piano, si les gusta la guitarra, si les gustan las percusiones, la batería. Eso es una buena terapia para su vida. Eso los hace, por un lado, los hace prepararse para el futuro, porque ser músico, a veces uno no lo sabe, pero desde niño empezar en eso puede terminar siendo la carrera de tu vida. Claro. Pero también te desestresa, te relaja, te hace ser feliz, porque hacer música también te hace ser feliz. Si les gustan los deportes, practiquen deporte. Todo eso es bueno para la salud, es bueno para ellos. También pueden terminar siendo deportistas, quién lo sabe. Sí. Y el deporte, si llegas a ser un profesional, puedes llegar a tener un buen patrimonio, claro, y todo. Entonces, ese es mi consejo. Y nada, pórtense bien, háganle caso a los papás. ¿Tú qué instrumento qué instrumento me podría recomendar a mí? A ver, ya que tú ya más o menos me estás conociendo, ¿qué instrumento me recomiendas? Bueno, primero que todo tendría que ser, cualquier instrumento es bueno, no hay un instrumento mejor que otro, todos son buenos. Ya todo depende de ti, de que tengas la oportunidad de conocer distintos instrumentos y tú decir, mira, este me gusta cómo suena, creo que este puede ser más fácil. Si te enseñan un poquito de piano, te enseñan un poquito de percusión y tú ahí... ¿Cuál es mi favorito? ¿Cuál? El violín. El violín, bueno. Me encantan. El violín suena muy bonito. Pero me parece muy difícil, y el otro que me gustaría sería una guitarra pero eléctrica. Ok. Esa que son una guitarra miniatura, ¿cómo se llama? El ukelele. El ukelele. Me encanta. Vale. Bueno. No, si aprendes guitarra, es muy más fácil que aprendas también violín. Sí. Bueno, hoy te agradezco muchísimo por estar en el mundo de Lupe, y te voy a entregar un regalo también, para que siempre me recuerdes. Bueno. Te entrego este vaso. Vasito del mundo de Lupe, qué bien, gracias. Esta gorra blanca, porque me contaste que te gusta. Sí, claro. Y... Surflow. Y... la libreta. Muchas gracias. Ahí puedes escribir tus canciones. Claro que sí. O las notas. Aquí mismo voy a escribir mis canciones, los ritmos en batería, los ritmos en percusiones, todo eso. Muy bonito, muchas gracias, Lupe. Y recuerda, la música transforma vidas. Gracias a la gente que estuvo ahí disfrutando de esta entrevista, y bueno, un abrazo para todos. Gracias por estar en el mundo de Lupe, y recuerda, tu mente es única y tu forma de aprender también. ¡Chao! En la puerta hay un letrero, dice pasa, tú también. Trae tus dudas, tus rarezas, todo eso cabe bien. Hay dibujos en el piso, sillas altas, sillas tres. Un experto y un chiquito y una abuela.